Buenos días. ¿Me Adelante. oye, Buenos hermano? días. Buenos días, adelante. Ok. El día anterior, ayer, nos hizo nuestro hermano referencia al capítulo 16 de Ezequiel, un capítulo bastante largo, donde el Señor nos presenta una fuerte reprensión contra su pueblo y una fuerte comparación también cuando compara a su pueblo con una mujer adúltera, pero una promesa grande al final. De igual manera, hoy, en este capítulo 17, el Señor nos presenta una de las formas didácticas que Él tiene para enseñarnos de una forma respetuosa, educada, efectiva, como buen maestro, como el mejor maestro que es. Porque hay personas que se ofenden, se molestan cuando se les enseñan las cosas de manera directa. Y el Señor, cuando es necesario, presenta su enseñanza en forma de parábola, respetando la inteligencia, el razonamiento del que Él mismo nos dotó. Utiliza parábolas, que son mensajes, expresiones figurativas para representar grandes verdades, verdades universales y eternas. Y de esta manera, pues nos obliga y nos conduce más bien a escudriñar su mensaje, a escudriñar su palabra, a investigar qué es el mensaje que subyace detrás de esas expresiones figurativas. El capítulo 17 trata sobre unas águilas y la vid. Es una comparación figurativa, una parábola que el Señor utiliza. Leemos, dice la palabra de Dios. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, propón una figura y compón una parábola a la casa de Israel y dirás, así ha dicho Jehová el Señor, una gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro, arrancó el principal de sus renuevos y lo llevó a la tierra de mercaderes y lo puso en una ciudad de comerciantes. Tomó también de la simiente de la tierra y la puso en un campo bueno para sembrar. La plantó junto a aguas abundantes, la puso como sauce y brotó y se hizo una vid de mucho ramaje, de poca altura, y sus ramas miraban al águila y sus raíces estaban debajo de ella. Así que se hizo una vid y arrojó sarmientos y echó murgones, es decir, retoños. Esta primera parte nos presenta esta parábola un águila. Esa águila representa el rey de Babilonia, el rey de Babilonia, y ese cogollo del cedro que arranca y que es sembrado y que es cuidado, representa a el pueblo de Judá que es transportado a Babilonia, donde mm, el rey de Babilonia Nabucodonosor trató con bastante respeto a, al pueblo de Judá. Hasta allí nosotros podemos ver que hay, hay dos procedimientos. Uno, el principal es la voluntad del Señor, porque todo esto se hizo con la voluntad del Señor. Posiblemente al rey Nabucodonosor lo movía otro objetivo, diríamos un objetivo político,
porque él no quería destruir, él quería agrandar su imperio, y hacia el este estaban los territorios de lo que hoy en día es India, China, Pakistán, y a él no le interesaba tanto eso allí, sino acercarse más bien a sus enemigos históricos, que eran los griegos, los egipcios, y Jerusalén era como la puerta de entrada para bajar hacia lo que es, o en ese tiempo también era el, la península del Sinaí, y tomar Egipto o pasar a Grecia, que de hecho varias veces ellos invadieron Grecia. Pero el Señor, en su inmensa sabiduría, utilizó esos deseos de ese rey para sus propósitos, y lo utilizó como un instrumento para transportar a su pueblo a Babilonia. Y hasta aquí todo estaba bien, todo estaba bien. En el versículo 7 se da otra situación. Dice, había también otra gran águila de grandes alas y de muchas plumas. Y he aquí que esta vid juntó cerca de ella sus raíces y se extendió y extendió hacia ella sus ramas para ser regada por ella y por ella por los surcos de su plantío. En esta situación nosotros vemos que esa vid no estaba conforme con lo que el Señor había hecho por ella. La había cuidado, había enviado a alguien para que la preservara, que la plantara en buen terreno y cerca de aguas abundantes, y decidió, decidió tomar otro rumbo, decidió dirigirse hacia otro destino. Allí hay enseñanza para nosotros. Cuando nosotros venimos al conocimiento de Dios, al conocimiento de su palabra, al conocimiento de la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, por redimirnos, y ya estamos allí, estamos seguros, estamos plantados en buen terreno, regados con buenas aguas, y decidimos otro camino. Viene para cualquiera de nosotros, viene el, el final, la derrota, viene una desgracia. Este ejemplo que el Señor nos coloca aquí nos debe llamar la atención. No podemos ser como esa vid. Dice el versículo 8, en buen campo, junto a muchas aguas fue plantada, para que hiciese ramas y diese fruto, y para que fuese vid robusta. El mismo caso nos sucede cuando sí hemos sido, pero decidimos cambiar, decidimos abandonar, decidimos ir tras otros eh, destinos. En el 9 dice, diles, así ha dicho Jehová el Señor, será prosperada, no arrancará sus raíces y destruirá su fruto y se secará. Todas sus hojas lozanas se secarán, y eso sin gran poder ni mucha gente para arrancarla de sus raíces. El Señor les está advirtiendo y nos está advirtiendo lo que puede suceder. Y aquí está plantada, será prosperada, no se secará del todo cuando el viento solano la toque. En los surcos de su verdor se secará.
La alegoría que el Señor hace allí del viento solano es un viento que corre de oriente a occidente, es un viento que corre desde lo que era en ese tiempo Persia y Babilonia hacia Israel. De hecho, ese viento aún se sucede y ese viento destruye o ha destruido a través de la historia muchos de los sembradíos en Egipto, mucho del grano, porque es un viento cálido, es un viento seco, es un viento abrasador, fuerte. El Señor les hacía esa alegoría. Ese viento fuerte, ese viento que quema, que destruye, era el ejército que venía a por ellos. Ese viento al que el Señor hace alegoría aquí puede ser esos vientos que nos llegan a nosotros de vez en cuando, y por muchas vías para tratar de secar, de destruir lo que el Señor ha plantado. Y vino mi palabra de Jehová diciendo, di ahora a la casa rebelde. Cuando el Señor manda a Ezequiel a que les diga a Judá, a su casa rebelde, como la denomina, a la casa rebelde, es porque los habitantes, las personas allí de Judá, pues no se interesaron, ellos no se interesaron en la parábola, como cuando a uno le habla a un hermano y le dice, hermano, ¿por qué no has vuelto? Hermano, ¿por qué no has regresado al camino? No, a ellos no les interesó, ni siquiera investigaron qué era la parábola esa. Deduzco porque el Señor les mandó a decir y les mandó la explicación de la parábola. Ellos no se preocuparon en buscarla. De ahí el hecho que la palabra del Señor dice, escudriñar las escrituras. La palabra de Dios, los mensajes del Señor hay que escudriñarlos porque siempre subyace debajo de estas palabras, hay verdades universales como decíamos al principio. Di ahora a la casa rebelde, ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Diles, he aquí que el rey de Babilonia entonces entra a aclararles lo de las águilas. He aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a tu rey. Está hablando del rey Joaquín, al que se llevó, al que transportó, y a sus príncipes, y los llevó consigo a Babilonia. Y aquí en esta parte él habla de estos jóvenes que llevó a Babilonia, que eran muy cultos, que eran personas importantes. Entre ellos fueron transportados Daniel, a quien le cambiaron su nombre por Belsasar, a Ananías, a quien le cambiaron su nombre por Sadrach, Misael por Mesac y Azarías por Abednego. Y fueron llevados allá. Tomó también a uno de los de la descendencia real e hizo pacto con él. Está hablando aquí de Sedequías, tío, a la postre, tío de Joaquín. Y le hizo prestar juramento y se llevó consigo a los poderosos de la tierra, para que el reino fuese abatido y no se levantase, a fin de que guardando el pacto permaneciese en pie. El pacto del que habla aquí el Señor es el pacto que hizo con, con David. El Señor, como nos enseñaba el hermano Miranda, siempre es un Señor de pactos, de tratos que Él siempre cumple. Y este hombre, Sedequías, al que Él colocó allí como rey, fue un hombre traicionero, fue un hombre falso y cobarde. Él no mantuvo su palabra ni su juramento, sino que se fue a la otra águila, al faraón de Egipto, enemigo natural de Babilonia, para conspirar
contra el rey de Babilonia para conspirar contra la, eh, la situación que el Señor le había puesto, porque todo esto había sido por obra de Dios, por su voluntad. Además de que este Sedequías no prestó atención a Ezequiel, tampoco le había prestado atención a, a Jeremías, que él también le habló y le dijo que se entregara. Dice el 15, pero se rebeló contra él, enviando embajadores a Egipto para que le diese caballos y mucha gente. Será prosperado, escapará el que estas cosas hizo, el que rompió el pacto, podrá escapar. Mire, hermanos, cuando nosotros rompemos un pacto que hacemos con el Señor, el día que lo conocemos, el día que nos bautizamos, no nos espera sino la ruina y el fin. Hay que tener mucho cuidado con esto. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que morirá en medio de Babilonia, en el lugar donde habita el rey que le hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuyo pacto hecho con él rompió. De hecho, él murió en Babilonia. A sus hijos los mataron en presencia de él y a él le sacaron los ojos y murió. Y ni con gran ejército, ni con mucha compañía hará Faraón nada por él en batalla, cuando se levanten vallados y se edifiquen torres para cortar muchas vidas. Por cuanto menospreció el juramento y quebrantó el pacto, cuando he aquí que había dado su mano y ha hecho todas estas cosas, no escapará. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, vivo yo que el juramento mío que menospreció y mi pacto que ha quebrantado, lo traeré sobre su misma cabeza. Esto es una sentencia bastante fuerte y esta sentencia está dirigida completamente a nosotros. Extenderé sobre mí mi red, sobre él mi red, y será preso en mi lazo, y lo haré venir a Babilonia, y allí entraré en juicio con él por su prevaricación con que contra mí se ha rebelado. No queremos ir a Babilonia a ser juzgados. Prevaricación. Cuando habla el Señor aquí, prevaricación es el pecado que comete no cualquier persona, sino una persona que está en posición de gobierno, cuando hace algo en contra de la ley que está establecido. Eso es lo que es prevaricación. Nosotros no estamos en posición de gobierno, pero nosotros tenemos el poder que el Señor nos ha dado. Si pecamos contra Él, estamos prevaricando. Y todos sus fugitivos con todas sus tropas caerán a espada, y los que queden serán esparcidos en todos los vientos, y sabréis que yo, Jehová, he hablado. Así ha dicho Jehová el Señor, tomaré yo del cogollo. Ya ahora el Señor va a hacer el trabajo que hizo la primera águila. Tomaré yo el cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré. Del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. Nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Tomaré un cogollo, un renovo nuevo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. Cada vez que nosotros escuchemos la palabra alto y sublime, estamos hablando del trono de Dios. Cantamos, que está escrito en la palabra de Dios, veo al Señor alto y sublime. Ese es el gobierno del Señor que nunca tendrá fin. En el monte alto de Israel lo plantaré y alzará ramas y dará fruto y se hará magnífico cedro. Todo esto sucedió con nuestro Señor Jesucristo cuando fue plantado aquí en la tierra. Dio frutos, fue magnífico. Sigue siendo magnífico, pero mientras estuvo aquí fue magnífico. Y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie. A la sombra de sus ramas habitarán. Y sabrán todos los árboles
Los árboles, en lenguaje figurativo, vendríamos a ser nosotros. Y sabrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, abatí el árbol sublime. Y nos preguntamos, ¿y cómo es eso de que después de que le dio el Señor ese estado, esa preeminencia, lo hizo florecer, ahora lo va a abatir? Inentendible, así como no entendemos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y sabrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, abatí el árbol sublime. Pero él no lo abatió porque quiso abatirlo, lo abatió por nosotros, entregó a su Hijo por nosotros, después que él floreció, después que tuvo su gloria, él mismo lo entregó, lo abatió. Levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde, así como el Señor fue hecho despojos, seco. Hice reverdecer el árbol seco. Eso fue cuando el Señor, nuestro Señor resucitó. Yo, Jehová, lo he dicho y lo haré. Hermanos, el Señor cumple lo que Él promete. Él no hace nunca que su palabra sea cambiada. Nosotros tenemos gran enseñanza en este capítulo. No podemos ser como ese hombre, como ese rey Sedequías. En primer lugar, antes de ser cobarde y todos esos apelativos que le dimos, era mentiroso y traicionero, pero principalmente desagradecido. Nosotros no podemos ser desagradecidos, y menos con lo que nos presenta el Señor aquí en sus últimas palabras de este capítulo, cuando colocó a su Hijo en esta tierra, lo hizo florecer, lo hizo dar fruto, para después abatirlo por culpa nuestra. Si nosotros no agradecemos ese sacrificio que el Señor hizo, si no agradecemos ese regalo, nos estaríamos condenando, nos estaríamos arruinando y no seríamos levantados en el día postrero, como dice el Señor, y siendo nosotros unos árboles secos, no llegaríamos nunca a reverdecer para vida eterna. Muy buena enseñanza que el Señor nos da, y ojalá y no se nos olvide. Y le digamos a las personas que nos rodean todas estas cosas, así como el Señor nos las enseña, de la mejor manera posible, a ver si logramos que alguien nos entienda y acepte que esto no es juego y que es un gran compromiso. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, Señor, muchísimas gracias te damos porque siempre, Padre Eterno, tienes un mensaje para nosotros que involucra la vida eterna, que involucra nuestra salvación, pero que también involucra, Señor, el sacrificio tan enorme que hizo tu Hijo y que tú también, Señor, lo hiciste como Padre. Te damos muchas gracias, Señor, por nuestro Señor Jesucristo, al que enviaste para redimirnos de nuestros pecados, a ese que plantaste un día aquí en la tierra para que floreciera y nos diera a nosotros esa vitalidad, ese revivimiento, cuando nos encontrábamos secos, nos encontrábamos muertos y nos encontrábamos apartados de ti, Señor. Y enviaste a tu Hijo para darnos vida, plantarnos junto con Él, a su lado, que nos sentimos que es nuestro arroyo, nuestras aguas que nos hacen reverdecer y que no permiten, Señor, que sucumbamos, que moramos, Señor, eternamente. Bendice este momento, bendice esta forma de reunirnos con los hermanos y tratar tu palabra, Señor, y tu
tu mensaje. Te agradezco, Señor, por este momento. Te agradezco por este honor, Señor, que me da. Y es en nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en quien te oramos, te damos las gracias por todas estas cosas, Señor. Amén.